La periferia. Comunicación de la comunidad organizada. La bienvenida aquí en la periferia a Gustavo Adolfo Koenig, docente universitario en la Universidad Nacional de Buenos Aires, militante peronista, sociólogo y también integrante de la Comisión de Defensa Nacional del Partido Justicialista. Y él acaba de publicar un libro en ediciones SICUS, Ecoperonismo, recursos naturales, soberanía y ambiente, geopolítica para la liberación. Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, ¿cómo andan ustedes? Bien, bien. Gracias por la invitación. Bien, te vamos a pedir que te pongas más directo en el micrófono. Así ahí se escucha mejor. Ahí está, bien, perfecto. Bueno, en principio uno empieza a leer tu libro y está la intención marcada de, bueno, desde dónde nos situamos para generar esto que se demanda a veces, que tiene que ver con la actualización doctrinaria del peronismo. Y me parece que hay un dato relevante que tiene que ver primero con rescatar el pensamiento de Perón en función y alrededor de los recursos naturales, pero desde la mirada de la defensa de la soberanía nacional, pero de la defensa nacional. Y eso hace que el libro empiece a ser no solamente entretenido, sino profundo en términos de entender que la defensa nacional se va a gestar a partir de situarnos en la tierra y en el terruño, de entender lo que es la Argentina, no solamente desde el plano económico, político y social, sino cultural y espiritual. Se hace que yo creo que hay como una cosa que tenemos en toda América Latina, que quizás es algo medio traumático que nos pasó por el tema de los golpes de Estado. Que hubo algo ahí con la visión de lo milico que nos quedó, digamos, como una bronca. Los milicos es una lógica bronca, porque imagínate que haber pasado lo que fue las dictaduras genocidas en América Latina, sobre todo en nuestro país, genera como se anuló un tema, que es la perspectiva de la defensa nacional. La defensa nacional no es solamente el instrumento militar. Yo estudié ahí la maestría en la Universidad Nacional de la Defensa, todavía tengo que hacer la tesis, y hay algo ahí que la perspectiva de la defensa nacional es la perspectiva de la soberanía. No es solamente el instrumento militar. Si bien cursamos un montón de materias que tienen que ver con el instrumento, adquisiciones, economía militar, cosas que tienen más que ver con lo militar, vos lo que incorporás ahí es una mirada de la geopolítica y de la soberanía. Entonces yo, como sociólogo, que venía más impregnado en la mirada social, empecé a darme cuenta de decir, che, en realidad los problemas sociales son un resultado de la ausencia de soberanía. Entonces me pregunté, ¿y por qué tenemos ausencia de soberanía? Porque en general la militancia abandonó un poco la mirada de la defensa nacional por tener que volcarse casi compulsivamente a atender lo social. O sea, cuando lo social está tan desesperadamente vinculado a la necesidad urgente de tener que atenderlo, muchas veces dejamos de ver que nos estamos convirtiendo en la ambulancia que no termina de atender el problema que causa la pobreza, que es la ausencia de soberanía sobre la riqueza. Ahora, ¿eso no es parte también de lo que estableció la democracia liberal como sistema de dependencia? Sí, hay algo que tiene que ver con cómo inauguramos nosotros la democracia después de la derrota de Malvinas. Hay ahí como dispositivos psicológicos que lo sabe hacer muy bien la sutil diplomacia británica, que saben jugar con esos dispositivos culturales, que hay algo que se nos armó de una democracia de la derrota nacional, ¿viste? Era como derrota de Malvinas, pero festejo la democracia. Hay algo que se armó dentro de ese dispositivo inconsciente que de alguna manera nos hizo priorizar la democracia por sobre la nación. De alguna manera es como que empezamos a abandonar la perspectiva de esto de entender la soberanía y la defensa nacional en el festejo de, bueno, por lo menos tenemos democracia. Ahora, la democracia es el gobierno del pueblo. El pueblo es el soberano. Entonces, si no hay soberanía, la democracia es una ficción de papel, porque empieza a separarse la democracia del territorio. No se decide más sobre el territorio,
que es la soberanía nacional, sino que se decide solamente sobre lo electoral. Claro, y pasás a ser una colonia Con democracia. con democracia, Sí. que es la democracia liberal que decía Claro. Gustavo bien y que veníamos hablando hace un ratito antes que vos llegaras. Gustavo, bueno, tenemos dos Gustavos, uno bueno y uno malo. Ustedes decidan quién, Yo soy el quién malo. es quién. Yo soy incorregible, diría. Pero me resulta importante el punto que vos tocás, de que la militancia se tuvo, o tuvo que elegir, o eligió la defensa de la justicia social por arriba de las otras dos banderas del peronismo. Entonces abandona la independencia económica y la soberanía política. ¿Por qué se tiene que poner al hombro esto que vos decís, la ambulancia de la necesidad? caídos. Digo, y hoy más que nunca, una no se ve sin la otra, no se podría levantar una bandera sin levantar las otras dos. Y yo creo que la discusión hacia futuro, hacia adelante, es esto: cómo seguimos, cómo organizamos y cómo seguimos para qué, para tener independencia económica, para poder tener soberanía política y para que sí haya justicia social. Mira, es un debate filosófico, ¿viste? A mí me empezó a agarrar más por lo filosófico porque lo político me empezó a aburrir. Llega un punto que lo político es toda una cosa más parecida a la farándula. No sé, yo, che, muchachos, me parece que tenemos que ir a la actualización doctrinaria desde la base filosófica, porque hay una clara necesidad de la reconstrucción del movimiento nacional. No hay reconstrucción del movimiento nacional sin la vertebración de ese movimiento nacional en el peronismo. Hoy el peronismo es la columna vertebral del movimiento nacional, como antes eran los trabajadores de la columna nacional del peronismo. Ahora, eso no se puede hacer sin una doctrina, sin un debate doctrinario y decir, muchachos, ¿qué pasa con las ideas, los principios, los valores espirituales que tiene la doctrina justicialista, que han sido abandonados? ¿Qué pasa ahora? Que queremos reconstruir el movimiento nacional, pero no sabremos sobre qué idea. Entonces, a lo que voy es que la exigencia de ese libro, o sea, en donde me pongo medio casi como un oxímoron, es en defender el ambiente y la soberanía. Es decir, es defensa nacional con olor a la cuestión geopolítica y militar. Es un libro que habla de eso, de geopolítica, por eso dice Geopolítica para la Liberación, y habla de medio ambiente y de cultura, y de Rodolfo Kusch, porque también habla de la liberación que tiene que ver para el ser humano, o sea, del justicialismo como propuesta de doctrina universal. Ahora, con respecto a las tres banderas. Las tres banderas son un silogismo perfecto, son premisas relacionadas. Sin soberanía política no puede haber independencia económica, y sin independencia económica no puede haber justicia social. Entonces, que hayamos quedado encerrados en la cuestión de justicia social y en realidad llamándolo equivocadamente inclusión social, que es una trampa conceptual, que a nivel sociológico no es lo mismo que la justicia, la inclusión, porque si vos tenés, como en las preparatorias que discriminan a los negros, ¿viste? En las preparatorias norteamericanas, pero después de discriminarlos y hacerle maldades, ¿no? Como ha pasado en los Estados Unidos, después se lo incluye, pero se lo incluye al sistema de valores que antes lo rechazaba. Claro. Entonces vos tenés que dejar de ser vos mismo para ser incluido. El excluido abandona sus valores para ser incluido en el sistema de valores que antes lo excluía. Eso es la inclusión. La justicia es otra cosa. La justicia social tiene que ver con criterios altos, con criterios espirituales, donde la justicia es un valor espiritual. Pero vuelvo al silogismo, para terminar la idea. Lo político, lo económico y lo social. Si vos no tenés soberanía política, no podés decidir sobre el territorio. No podés tener independencia económica, es decir, pensar la economía de un territorio si la decisión sobre el territorio vos no la tenés. Entonces, la economía tiene que estar subordinada a la política. Hay un proceso que se ha gestado, por lo menos desde una hipótesis que manejamos nosotros, que tiene que ver con la famosa guerra cognitiva, las nuevas formas de guerrear que tiene el imperio, digamos, y que tiene que ver con esta idea de, bueno, defendamos la democracia a través del pacto social. Vos dejás en claro, en función de lo que implica la incorporación a la discusión de lo ambiental, que hay que situarnos para eso, ¿no? Situarnos en la tierra, como bien lo referencia Kusch, y retomas esta idea de lo espiritual también, pero en términos de comunidad, porque hay algo que se ha perdido en este pacto social, que es liberal,
que es esta idea de comunidad también, ¿no? Y cuando, y lo veníamos hablando hoy con Martín también, porque cuando uno hace 100 kilómetros para cualquier lado de la ciudad de Buenos Aires, esa idea de comunidad todavía subsiste y persiste. Ahora la cuestión es cómo eso se incorpora a un plano político que termina hablando de pactos sociales que se hacen de espaldas precisamente a esa comunidad. Sí. Yo igual creo que comunidad se puede construir en cualquier lado, ¿eh? Es una forma de habitar. De hecho, estoy pensando bastante en el término este del habitante. ¿Ve? Hay una cosa como que hay que superar esta cuestión un poco, no sé si marxista o de izquierda, del sujeto medio esencial del trabajador, que es una discusión profunda, para empezar a pensar en la forma de habitar, en el habitante, ¿no? Entonces empieza a tener la tierra un protagonismo, empieza a tener el hábitat un protagonismo, ¿no? O sea, la única forma de habitar no es el trabajo. Y empieza a tener un lugar la cultura. Entonces, así como Néstor Kirchner en algún momento fue el que protagonizó el disciplinamiento de la economía a través de la política, que fue lo que vivimos con Néstor, ¿no? Néstor claramente, se decían algunas anécdotas que me contaban algunos compañeros que vivían esas cosas así de pasillo de palacio, que antes el ministro de Economía era una cosa media como endiosada, ¿no se acuerdan? O sea, el ministro de Economía nos recordamos todos, ¿viste? Que también es un signo paradigmático de la cuestión materialista. Que Néstor le tocaba el culo a la baña en las reuniones, como diciendo, mando yo. Y ese ejemplo, esa anécdota sencilla, es un poco esta cuestión de, es la política la que empieza a gobernar la situación, no el discurso de los ministros de Economía, no son los economistas, ¿no? Es la política, que es otra área, otra esfera del conocimiento. Ahora, yo creo que hay que dar otra discusión, que está que la política debe subordinarse a lo cultural. Porque si la política está disociada de lo cultural, se pierde la identidad del soberano, que es el pueblo, que es la soberanía. Porque si la soberanía es popular, la soberanía es de un pueblo. Y si es la soberanía de un pueblo, es de un pueblo con determinadas características culturales. Y si la soberanía política es la que tiene que incidir en la independencia económica, la economía tiene que estar subordinada a lo cultural entendido en dimensión espiritual de un pueblo, a la identidad de un pueblo, es lo que hace único a un pueblo. Y ahí entra a jugar también el ambiente, porque la cultura está totalmente intrincada con el ambiente. Nosotros somos porteños, entonces para nosotros sentarnos en un café, escuchar un tango, mirar horas por la ventana, cómo pasa la gente, ¿viste? Esas cosas que hacemos nosotros. Sí. Pero alguien que vive en el Algalá, o que vive en La Rioja, y que es un cerro lo que constituye su identidad, o el monte santiagueño, que destruyan ese cerro, que destruyan ese monte, es meterse con sus tradiciones. Entonces acá lo que hay es una superposición entre autoridad espiritual y poder temporal. No, es interesante varias cuestiones, pero de lo que vos acabas de decir, yo saco al porteño de esto. El porteño, para mí, es un iluso que se cree europeo y toda la vida se creyó europeo. Entonces, tendríamos que cambiar el sistema dentro del capital. Sí pasan los pueblos, pues yo soy de Bransen, vivo ahora en Bransen, vivía en capital. Pasa en las ciudades del interior esto que vos referenciás. Nosotros como porteños nacimos en un puerto, por eso somos porteños, y le damos la espalda a nuestro hábitat. Llevamos la cacona al río. No, y aparte no lo miramos. No lo miramos. De hecho, damos el culo. De hecho, la espalda es más fino, pero sí, le damos el culo. De hecho, Argentina, que tiene más superficie marítima que continental, mira la vaca, que es lo que nos enseñaron desde la escuela, y no sabe que con el pescado podríamos comer todo prácticamente gratis. Bueno, hay una mención sobre el tema de la pesca en el libro que es terrible. Pero quería decir algo de lo porteño, porque me hiciste acordar a Kush. Vos sabés que Kush tiene un fragmento que se llama De indios, porteños y dioses. Indios, porteños y dioses. ¿Y sabés que lo que dice el hijo de puta de Kush? Que hay que leerlo porque entendemos todo lo que está pasando en esta crisis de paradigma mundial, porque hay una crisis de paradigma, ni siquiera la política queda chica. Las definiciones sistema capitalista, sistema comunista quedan chicas cuando hay una crisis de paradigma.
Entonces, Kusch da para entender la crisis de paradigma, como también da la comunidad organizada, ¿no? Y Kusch dice, ¿viste cuando estás sentado en el café, medio que te lo decía recién, que estás ahí mirando la nada? Kusch se pregunta, ¿qué sentido tiene esa acción del porteño? Dice, ahí es cuando el porteño está, es cuando es. Y relaciona esto del ser y el estar, que es esta cosa del divague mental, del estar al pedo. Cero productividad, pero es cuando es. Cuando está mirando los transeúntes pasar, donde nace sacar una servilleta y escribir una poesía, y de ahí sale un tango. O sea, no podemos renegar también de esa belleza que tenemos los porteños, inventamos algo a nivel universal. Ahora, con respecto a lo de la pesca, en el libro yo me pongo picante en un momento, hago el ecoperonismo más sarcástico, y digo que la soberanía alimentaria, que es un concepto que todos lo defienden, sobre todo los hippies, que están todos con la soberanía alimentaria, con la restita, digo, bueno, ahora el movimiento que está a favor de la soberanía alimentaria tienen que dejar la hidroponía y las huertitas orgánicas y movilizarse al Ministerio de Defensa para pedir por un submarino nuclear. Y lo llamamos submarino nuclear ARA soberanía alimentaria, porque la pesca es soberanía alimentaria. Entonces, ahí lo que decías vos, cuando pensamos en la comida para los argentinos y la soberanía alimentaria, el dibujito ese de los cristianos, del pez, empieza a ser la estrategia, claro. Porque es, ¿sabes cuántos kilos se derrochan todos los días? Sí, lo hablamos constantemente. 1 millón de kilos se tiran por las bordas como basura. El descarte de pescado que nosotros tenemos, por año le daría de comer a 3 millones de habitantes. Eso se tira... No más, mucho más. Está estudiado. 3 millones de habitantes comerían todo el año gratis. Sí, gratis, con lo que se tira. Gratis. Sí, pero o sea, lo que ellos comerían todos los días. Bueno, ahí... No, todos los días. Un día. No, todos los días del año. Todos los días del año. 1 kilo de merluza servido en la mesa gratis. Con lo que es el descarte. Vuelvo un cachito atrás. Está bueno porque vos tirás varios disparadores y ahora es un quilombo esto. Pero, bueno, pero que se arme el quilombo. Cuando hablaba... Hagan lío, dijo uno que sabe. Hablabas de esto, de que de era Kusch, de este paradigma que está fuera del capitalismo y, si se quiere, del comunismo. Hay una película que se llama Los lunes al sol, no sé si la has visto. Es una película gallega donde a un pueblo de España cierran un astillero, echan a toda la gente porque van a hacer edificios. No sé cómo, muy bien, no me acuerdo muy bien cómo hay un ruso que va a tomar con ellos todo el tiempo caña o cerveza, lo que sea, y el chabón había sido astronauta ruso y había estado en el tema, ¿no? Y no sé cómo cayó ahí, se ve que terminó trabajando en el astillero y quedó despedido con todos los gallegos. Y entonces en una borrachera lo cargaban al ruso y le decían al final, todo lo que era el comunismo terminó siendo una mentira. Vos estás acá tomando una cerveza con nosotros. No, y el tipo dice, el problema... Y la voy a spoilear un poquito. El problema. Esta frase sola. El problema no es que sea mentira todo lo que dicen del comunismo, es que es verdad todo lo que decían del capitalismo. Y esa frase, a mí que estaba mirando la peli, me dejó medio pensando, porque el paradigma es la productividad. ¿Quién ganó? En realidad, ¿Frankenstein o Drácula? El libro empieza, el libro tiene 3 partes, tiene 4. Tiene una introducción que es media pesadita filosóficamente, vos que lo estás leyendo, te has dado cuenta que arranca con una introducción donde hablo de las castas. Viste que ahora se puso de moda. Entonces yo me puse a investigar esto. ¿Qué son las castas? Las castas son las castas brahmánicas de la India. Sí. La definición de castas, de las 4 castas, los brahmanes, los castrillas, los vaishyas y los sudras, es interesantísimo a nivel sociológico. A mí me cambió, yo soy sociólogo, me cambió la forma de pensar la sociedad. Y al mismo tiempo empecé a entender de otra manera lo que dice Perón en la comunidad organizada. Es decir, está hablando de esto en la comunidad organizada. La comunidad organizada tiene una relación con los textos de las castas de la India. ¿Y a qué me refiero? Que en realidad el paradigma es el materialismo. Y la productividad es una forma del materialismo. Ahora, la productividad perseguida por los rusos soviéticos o perseguida por el capitalismo es la misma productividad. Lo que falta es la dimensión espiritual de la vida, que es lo que propone Perón en la comunidad organizada. Dice, lo que está faltando, la tercera posición frente al comunismo ruso y el capitalismo de Norteamérica,
es darle dimensión espiritual al ser humano. ¿Y sabes cuál es la dimensión espiritual del ser humano? Lo que propone la película de Los lunes al sol. Es decir, amigos, compartir, conversar, disfrutar del sol, el disfrute de la vida. Entonces, este paradigma materialista se ejemplifica en que no paramos de traer economistas al centro de la política. Hay una frase que me parece muy interesante que ilustra esto que estás diciendo en una parte de tu libro, sobre todo en el apartado donde se habla de progreso y civilizaciones no occidentales, donde decís, la noté especialmente porque me pareció muy, muy fuerte y descriptiva también de esto que estás señalando, que es, abandonamos una ética de la convivencia espiritual por una pragmática de la competencia comercial. Entonces ahí se imbrinca también el empresario del yo, el individualismo permanente y esta concepción de que trascendemos a través de lo material, ¿no? Bueno, eso un poco volver a la comunidad organizada, coincido en esa apreciación, es volver un poco a la esencia espiritual de lo que era también ser argentino de alguna manera. Esto del compartir un café y charlar de fútbol y política en Buenos Aires, o ir a compartir un locro en La Rioja o en cualquier otra parte, o ir a comer pescado en Rosario, en Corrientes, y charlar y encontrarse, ¿no? Un poco lo que dice Francisco, recuperar el sentido de la cultura del encuentro que también se ha perdido porque ese encuentro es comunidad. Y hoy vemos que está la gente con el celular, está el otro caminando en la de sí mismo. Vas al subte y cada uno está en la de sí mismo, sin prestar la atención a lo que pasa alrededor. Y hemos perdido esa cuestión de mirarnos. Nosotros hablamos de contarnos a nosotros mismos. Mira, estas mierditas explican la debacle de la humanidad. O sea, si vos empezás a analizar el auge de la conectividad y el desastre social que viene aconteciendo en el mundo, se te juntan las variables. Estamos dejando de mirarnos a los ojos. Lo que planteas ahí, cuando retomás ese párrafo del libro donde planteo el tema de qué sería el progreso para las civilizaciones, para el concepto de progreso para civilizaciones no occidentales, y traigo en referencia el tema de los jesuitas, porque a mí siempre me llamó la atención, a partir del hecho de la expulsión de los jesuitas, me puse a pensar, bueno, ¿por qué los expulsaron? Y hay algo ahí que ellos lograron amalgamar ese cristianismo jesuita del Sagrado Corazón de Jesús, que te digo que hay como una cosa hasta medio andaluza en ese cristianismo jesuita, ¿viste? Medio gitano, como un talante de romería, como decía Perón, y lo indígena, el pensamiento telúrico, ¿no? Vegetal, el pensamiento vegetal y verde. Hay algo de lo jesuita y de lo guaraní, hay algo de lo cristiano y lo indígena que había logrado construir una ética de la convivencia. Es una forma de vida donde lo espiritual, lo telúrico, lo productivo, estaba todo siempre en un nivel de ordenamiento elevado. Lo que contaminó esa civilización que se estaba gestando en América, a partir de la amalgama de lo celestial y lo telúrico, ¿no?, fue lo comercial, porque lo comercial es la competencia, es la ética de la envidia. Es la cultura de la envidia la que trae Inglaterra y contamina desde los puertos lo que se estaba gestando en Sudamérica, ¿no? Entonces, desde los puertos, desde la cuestión portuaria, desde la cuestión comercial, se intenta convencer a estas civilizaciones de que hay que tener un estado portuario. La división de todos los paisitos que tenemos en Sudamérica es el resultado de esta competencia comercial desde los puertos. Lo que se estaba gestando era desde adentro, era más endógeno y tenía que ver con lo telúrico, con las creencias. No se olviden que Belgrano proponía una monarquía inca junto con José de San Martín. Había como poner en un lugar elevado a las cosmovisiones incaicas. Y esto no es hacer indigenismo berreta y hippie, sino es entender que acá se estaba gestando un proceso de civilización espiritual donde el concepto de progreso no tenía nada que ver que el concepto de progreso que nos vinieron los ingleses, que tiene que ver con el materialismo, con la competencia, con la productividad, que era otra cosa. Con la propiedad privada. Claro. Estamos con Gustavo Koenig hablando un poco de peronismo a partir de lo que es su libro
Ecoperonismo. Seguimos aquí en la periferia hasta las 15. Gustavo, en ecoperonismo tomás tres textos en realidad que son verticales a la construcción narrativa del mismo, que uno es la comunidad organizada, de la cual ya estuvimos hablando largo y tendido, y otro tiene que ver con ese mensaje que Perón dio en el 73 a los pueblos del mundo y que hablaba precisamente de cuidar la tierra. Hoy se hablaría en términos de Francisco de la casa común. Y después hay otro texto que tiene que ver más con un discurso que Perón le da a los militares, casi, si no me equivoco, en el 53, donde atraviesa también la idea de que hablar de ecología es hablar de recursos naturales, pero también es hablar de geopolítica. Claro, es el 11 de noviembre de 1953, me acuerdo, porque he dado charlas sobre esto un montón de veces, porque te cuento cómo llego yo al texto. Estábamos cursando sociología en el 2008 con unos compañeros, teoría social latinoamericana con Alcira Argumedo, ¿viste? Lo contás en el libro. Lo cuento esta anécdota, porque es buenísima. Entonces, decíamos, che, loco, eran 50 años la carrera, ¿no? La carrera de sociología se funda en el 58, con todo el tema de Sherman y los datos ahí que le pasa a Aramburu del censo nacional. Y en 2008 se cumplen 50 años la carrera de sociología, nosotros estamos cursando teoría social latinoamericana con Alcira Argumedo, somos 3, 4 peronistas, estamos tomando mate al fondo del teórico de cierre de la materia, ¿viste? Y che, boludo, a Perón no lo vimos. Teoría social latinoamericana, boludo, somos sociólogos argentinos y no leímos un texto de Perón. Y Alcira es peronista. Vamos a echarle las pelotas para que lo meta Perón. Entonces levantó la mano y digo, Alcira, ¿cómo puede ser lo de Ugarte, a Mariátegui, a Abelardo Ramos? Dice que lee Cristina, que no lo de Perón. Y le decimos, ¿y Perón? ¿Por qué no está Perón? Y se dieron vuelta todos los troscos mirándome con un odio, ¿viste? Porque escucharon la palabra Perón, ¿viste? Ya le salían los pelos. Y Alcira pícara me mira, me dice, bueno, si vos querés explicarlo a Perón, vení, hablamos después del curso y hacemos algo, ¿viste? Hicimos eso. Fuimos a hablar con Alcira, mirá, solo somos un grupo peronista, queremos meter... Bueno, esto es teoría social latinoamericana, averigüen. Y empezamos a investigar y nos encontramos con este texto del 11 de noviembre de 1953, en la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas. Perón les habla a los militares de recursos naturales. Y la argumentación que da es tan impecable, es un silogismo tan bien armado, que prácticamente le está diciendo a los militares: todo lo que hay que hacer es integrar a Argentina, a Brasil y a Chile para defender los recursos naturales, porque si no, no los vamos a poder defender. Es decir, la integración latinoamericana es un problema de orden militar para la defensa de los recursos naturales. Mirá lo que le está diciendo a los milicos. Y después les dice, va a haber 2 ejes transversales que van a cruzar a la humanidad en 50 años como 2 grandes problemas. Uno es la superpoblación, y otro es la superindustrialización. El primer problema, el problema de la superpoblación, va a generar gran demanda de comida. Y el segundo problema, la superindustrialización, va a generar una gran demanda de materia prima. Entonces Perón les pregunta, ¿cuál es el lugar del mundo que a falta de su explotación extractiva tiene hoy en día las mayores reservas de comida y materia prima para la humanidad? Sudamérica. Pero Sudamérica tiene todos los países divididos. Si no logra una integración regional, no va a poder defender sus recursos naturales. Por eso, dice Perón, el proceso evolutivo que garantiza la supervivencia del hombre, de una definición de supervivencia y de evolución mejor que la de Darwin para mí, que es que lo que hace evolucionar al ser humano es la integración, no es la adaptación. Mirá qué interesante. Perón era muy buen filósofo. Dice, el hombre ha ido del hombre a la familia, a la tribu, el clan, el estado primitivo, el estado feudal, la nacionalidad, ¿no? Empieza a mostrarte el proceso. De la nacionalidad vino el continentalismo y la última etapa va a ser el universalismo. Entonces los procesos de integración lo que logran es hacer que las sociedades defiendan sus recursos naturales. La definición de superpoblación, yo imagínate, dije, tengo que preparar esto para una materia que se llama Teoría Social Latinoamericana y tengo que hacerlo más o menos serio, ¿no? Tiene que ser una cosa seria.
Bueno, entonces superpoblación me puse a estudiar y encuentro el libro de Josué de Castro, que empieza a explicar el problema de la superpoblación desde la nutrición y desde el hambre. Y llega a una conclusión increíble, que es que el hambre es el resultado del monocultivo, no de la reproducción, como decía Malthus, de la cantidad de gente, sino que el problema del hambre tiene que ver con los nutrientes. El problema de la superpoblación no es la cantidad de gente en una hectárea, sino lo que tiene esa hectárea para nutrir sanamente a las personas que viven ahí. Y después el problema de la superindustrialización te genera que una demanda cada vez más grande de producción en una especie de hechizo productivista en el que está imbuido el hombre con la guerra y con la producción, genera que cada vez haya más demanda de materias primas y que va a tener un gran conflicto por la disputa de los minerales. Entonces vos apretás a adelantar la película, llegás al principio del siglo XXI y tenés el complejo sojero con las Repúblicas Unidas de la Soja, Brasil, Paraguay, Argentina, ¿no? Y Uruguay también un pedacito, y que no sé, una media luna también en Bolivia, todo un dispositivo territorial subsumido a la producción de soja, superpoblación, van a venir por los alimentos, y tenés toda la cordillera de los Andes regada de conflictos mineros desde Colombia hasta Chile. Entonces, es decir, van a venir por las materias primas. Te lo dijo Perón hace 50 años, y lo que te está diciendo es, necesitamos una mirada a la geopolítica que defienda los recursos naturales, porque entonces ahora lo que estamos padeciendo es el tema del RIGI. Entonces el tema del RIGI nos va a traer un conflicto ambiental, pero también soberano. Porque este es otro tema que hay que tener en cuenta. La inversión extranjera directa no solamente se puede justificar porque te trae dólares y te ayuda a aceitar tu economía. Es el criterio foráneo extranjero diseñando el territorio nacional. No, si vos empezás a sumar hectáreas subsumidas a la inversión extranjera, el territorio del país, porque los recursos naturales son el territorio del país, está diseñado desde afuera, está diseñado por el extranjero por criterios económicos de ganancia. No hay un pueblo diseñando el territorio para la vida popular. Hay corporaciones extranjeras transnacionales que están ordenando el territorio en función de intereses económicos. Esto nos lleva a pensar que la pelea actual tiene que ver con la pelea vieja, y es romper los esquemas de dependencia que nos subordinan al mandato, uno podría decir, del eje occidental globalista, ¿no? O atlantista, digamos. Ahí está la clave también de dónde tenemos que apuntar, porque no se trata solamente de mirar la cuestión electoral, sino de trascender ese hecho, recuperando esto precisamente, ¿no? Cuando uno te escucha hablar, cuando uno, acá obviamente Perón está presente constantemente en nuestra línea editorial, se pregunta, che, ¿y qué carajo pasó que no le dimos bola a Perón? Mirá, yo creo que fuimos como hechizados por la política en términos electorales, o sea, nos pusimos muy boludos. Hay algo como que no nos dimos cuenta que nos pusieron la farándula y la política. Vos ves un programa de farándula y aparecen los políticos, y ves un programa de política y aparece la farándula, o sea, es como que se mezcló todo como un show, y eso culturalmente de alguna manera nos hizo aceptar que la política es ganar elecciones, que la política es ese egocentrismo desmedido de personas que quieren instalarse en la sociedad para que después las voten, y nos olvidamos que la política es el debate de ideas, de la discusión profunda de lo que es mejor para una sociedad. Entonces, dejamos de discutir, tiramos la filosofía por la ventana, nos pusimos así como un poco academicistas, que el academicismo también es un poco liberal, ¿eh? Esta idea de tener la razón es liberal, claro. La racionalidad es liberal. Abandonamos los valores espirituales, y entonces nos fuimos cosificando y convertimos la política en una cuestión cuantitativa, pragmática, materialista. O sea, la política contaminada por el paradigma materialista se convierte en una maquinita de ganar elecciones. Pero gana elecciones, pero no importa para qué fin. Lo importante es tener el poder. Lo importante es llegar. Luego cuando llegaste no importa qué es lo que querés hacer.
Entonces ahí hay un problema que tiene que ver con la participación del pueblo. Entonces cuando el RIGI empiece a ponerse en funcionamiento, la serie de conflictos socioambientales que van a aparecer como reguero de pólvora en Catamarca, en La Rioja, en Chubut, en Mendoza, que son provincias más vinculadas al ambiente, que por ahí las grandes urbes que están más vinculadas a los planes sociales y a la sostenibilidad de merenderos y comedores, cuando el conflicto se empiece a dar en los lugares donde está la riqueza, porque empiecen a llegar las mineras como locas, y empiece a profundizarse los conflictos con los pueblos que están tratando de defender su ambiente, su lugar y su cultura, vamos a ver que hay una conflictividad socioambiental donde el peronismo va a tener que pararse en algún lado. Si el peronismo en algún momento se paró en el conflicto social de los piqueteros y se construyó de alguna manera la idea de un peronismo que daba cuenta de la crisis social de la desocupación, ¿no? Bueno, ahora yo creo que si el eje de conflicto empieza a correrse hacia lo socioambiental, el peronismo o es ecologista o la soja crece entre las ruinas. Gustavo, ha sido un gusto para nosotros tenerte aquí. Gracias. Te escucho hablar y de alguna manera también escuchamos cómo revive el pensamiento de Pino Solanas, ¿no? Porque Pino había tocado estos temas también en algún momento, ¿no? Claro. Y, ¿Dónde quedó todo? Y vos lo Todo mencionás que hizo también en el libro. Pino, lo que también el ninguneado, que fue Jorge Rulli, que tanto discutió el modelo de los agronegocios, también como modelo de monocultura, no solamente el monocultivo, sino empezar a discutir también esta cuestión de una cosa media de uniformización de la militancia, donde no aparece la variedad, aparece la remerita, la visera, todos como con uniforme, ¿no? Hay una cosa como del monocultivo trasladado a las formas de llevar adelante la protesta. Hay la homogeneización también, ¿no? Es como una cosa a discutir, es decir, ¿dónde está la diversidad humana? ¿Sabés qué? A mí me interesa, leyendo así también algunos compañeros, un concepto que el filósofo y pensador nacional Alberto Huela trae sobre la mesa, ¿no? Y que dice que como es un tiempo de rupturas, lo que hay que fomentar es el disenso. Y me parece que una de las cuestiones que genera este libro es disentir con esos paradigmas que están preestablecidos y que nos hacen creer que nada se puede transformar o nada se puede cambiar. El aporte de los compañeros que desde el peronismo no solamente reivindican a Perón, sino que ponen sobre la mesa el pensamiento de Perón para poder construir un paradigma de la liberación, me parece que es importante, y creo que también allí es importante el rol que puede cumplir la comunicación a la hora de poder transmitir este disenso para generar pensamiento dentro de la militancia propia, que a veces, como decís vos, está muy zombie con respecto a que pensamos, no solamente rosqueamos los peronistas, también nos ponemos a hacer filosofía, a pensar un poco. Gracias, Gustavo. Gracias a ustedes. Gracias. Escuchábamos aquí en la periferia a Gustavo Adolfo Koenig, que vino aquí a nuestro estudio a presentar el libro Ecoperonismo, Recursos Naturales, Soberanía y Ambiente, Geopolítica para la Liberación. Ustedes los pueden conseguir a través de Ediciones Sikus.